Este podcast es una iniciativa de Quinton Brands, el estudio de diseño de marca y branding de Samuel Ferrer. Si tienes un negocio, tienes una marca, y Quinton Brands te ayuda a crearla y a gestionarla de forma honesta y relevante para tu audiencia. No lo dudes, empieza a invertir en el mayor activo que tienes, tu marca. Más información en www.quintonbrands.com. Bueno. Hoy tenemos en Relevante a Javier Cañada. Dirige y enseña el Instituto Tramontana, una escuela superior donde se forman a quienes crean, diseñan, dirigen o cuentan con servicios y productos. Su propósito no es formar a quienes demanda el mercado, sino a quienes lo van a mejorar. En la actualidad, además de su trabajo en el instituto, es director de diseño en Vidi, una plataforma que está cambiando la manera en que se celebran encuentros multitudinarios en la red. Javier empezó a enseñar diseño UX en 2007 en un programa que llamó Vostok, cuando no había nada de formación sobre el tema. De este programa y de su continuación en el Instituto Tramontana han salido los mejores diseñadores de España y algunos del mundo, algo de lo que se siente muy orgulloso. Lleva casi media vida practicando, enseñando y escribiendo sobre el diseño de interacción. Fundó terremoto.net en los años 2000. Uno de los primeros blogs en español sobre diseño digital, que sirvió para armar la primera comunidad de personas que diseñaban productos interactivos. Fue parte del equipo de HCI, de Icon Media Lab y de Indra. Fundó el equipo de diseño de The Cocktail y después, en su propio estudio, han participado y dirigido en el diseño de muchos y conocidos productos digitales, desde Twenty, Minube, Google Maps, Cabify, Filmin, la Biblioteca Nacional, siempre con la suerte de poder trabajar con los mejores diseñadores. Él cree en la búsqueda de la belleza a través de la verdad, el esfuerzo y la cultura. Y además tiene un podcast súper recomendable que se llama El medio es el masaje, que yo me lo devoré los primeros capítulos en un rato. O sea que nada, un placer tenerte aquí en este humilde podcast y bueno, muchísimas gracias, Javier, por estar aquí. Muchas gracias a ti, Samuel. La verdad es que es un honor y un orgullo. Tu podcast tiene episodios más interesantes y que duran más que los míos. Bueno, que duran más, sí. Hace muy poquito rato porque son muy breves. Pero bueno, aquí hay más chicha. Esperemos que haya más chicha. Bueno, pero lo breve a veces también es un valor, ¿eh? Cuidado. Muy bien. Yo creo que, y al menos es verdad que los míos son más largos que los tuyos, no sé si mejores, pero bueno, la verdad es que ha tenido la suerte de que ha pasado muchísima gente muy buena por el podcast. Totalmente. Y eso es de agradecer. Y gracias al poco o mucho éxito que haya podido tener este podcast es debido precisamente a la gente que ha pasado por él, ¿no? Bueno, ya así que nada, bueno, pues el trabajo, bueno, es que si no hubiera trabajo tampoco podríamos hacer mucho más. Muy bien. O sea que, muy bien. Nada, simplemente vamos a empezar un poquito, ya sabes, esto es una charla, mismo, si has escuchado algún episodio. Claro. Verás que es una charla muy entretenida, o más o menos entretenida, que me interesa sobre todo dos cosas. La primera, que la gente que nos escuche se pueda sacar alguna cosa que sea de valor y que pueda accionar, ¿vale? Ese es el objetivo un poco de estos episodios, que pueda accionar y que pueda llevarse y decir, pues escucho este episodio y me ha servido mucho, ¿vale? Porque ese es el objetivo principal. Luego, si además podemos tratar otros temas y hablar sobre diseño y tal, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Entonces, bueno, si te parece, yo te he hecho una pequeña presentación. Pero cuéntame ahora exactamente, porque hemos visto un poco la trayectoria, ahora exactamente qué es lo que haces y a Muy qué bien. te dedicas. Pues hagamos dos matizaciones. Una menor, que es me ha venido a la cabeza cuando lo estabas diciendo, has dicho que el blog era o escribía de diseño desde los 2000, ¿no? En realidad fue en el año 2000. Me acuerdo. El mismo año 2000. Sí, porque ahora con toda esta historia del terremoto de Marruecos me ha venido a la cabeza que terremoto.net, el nombre, viene de que yo estaba hablando de montar una publicación de diseño con un amigo mientras yo estaba en Seattle, esto era el 97, y en mitad de la conversación hubo un terremoto en Seattle, de magnitud 5, o sea, poca broma. Y de ahí dijimos, venga, pues mira, como no sabemos qué nombre le ponemos, pues venga, terremoto, ¿no? Y estaba el punto bueno. Y de ahí salió la cosa. Entonces, en el 2000 me puse a escribir ya bastante en serio, pero, a ver, en serio, yo me lo tomaba en serio, pero si ahora leo lo que estaba escribiendo en aquel entonces, pues eran aprendizajes de un chavalito muy jovencito, ¿no? Que estaba descubriendo una profesión. Claro. Lo que sí es
más actual, por decirlo así, es que yo llevo dirigiendo el Instituto Tramontana pues en los últimos 4 años, ¿no? Desde que lo fundamos hace 4 y medio, pero en los últimos meses, bueno, pues está habiendo algunos cambios muy bonitos, está habiendo pues socios nuevos que están aportando estabilidad al proyecto y demás, y estoy poco a poco pasando el testigo a gente que es capaz de dirigirlo mucho mejor, ¿no? Yo soy un diseñador, yo no soy una persona capaz de dirigir una escuela. Entonces he hecho lo que he podido y ahora por fin me libero de Excel y de cosas Bueno. que me aterrorizan y que no sé hacer bien, y voy a estar más implicado con el equipo de diseño del grupo visual. Voy a seguir dando un montón de clases en el instituto, hacerme cargo de algunos programas, toda esa parte. Puedes sacar a Cañada del instituto, pero no puedes sacar al instituto de Cañada, ¿no? Pero vuelvo un poquito a la dirección de diseño, que era algo que echaba de menos y me apetece un montón. Entonces, si antes estaba 75% en la escuela, 25% en la trinchera, ahora vamos a cambiarlo de nuevo. Sí. Bueno. Pero bueno, eso es un poco... los que somos diseñadores de origen, que acabamos dirigiendo bien equipos o bien gestionando personas o gestionando negocios, al final acaba de tirar al monte. Yo siempre que hablo con diseñadores, la queja principal muchas veces que están gestionando equipos y tal es esa, es que no tengo tiempo de diseñar. A veces prefiero pararme y diseñar. Es que la gente le gusta volver a eso, ¿no? Porque el que es diseñador y le gusta pararse y diseñar. Y cuando no lo hace y pasa un tiempo, aunque le encante su trabajo, cuando llega un tiempo que no lo hace, lo echa de menos. Y ahí se nota realmente el que tiene vocación de diseñador y el que no. Y el que tiene vocación de gestor, que es una cosa muy loable, muy difícil de hacer y que, pues, yo cada vez reconozco más, ¿no? O sea, le reconozco más el trabajo. De hecho, en el programa de dirección de diseño del Instituto Tramontana hablamos mucho de liderazgo de diseño dividido en 2 áreas que a veces son 2 roles. Que es liderar diseño desde un punto de vista, voy a usar el término intelectual, aunque no quiero que suene pedante, pero desde un punto de vista de ideas, conceptos, referencias y tal, y gestionar diseño, que es asignar personas a proyectos, gestionar la cuenta de resultados de la unidad, gestionar repartir tareas, ese tipo de cosas. Y son 2 tareas completamente distintas, que muy a menudo hace la misma persona, pero cuando las hace la misma persona se sufre. Entonces, en cuanto el equipo es un poquito grande, no suele ser mala cosa separarlas, ¿no? Yo creo que da muy buen resultado. Y sobre todo te libera, porque hay gente que lo hace, o sea, normalmente tú puedes ser transversal y poder moverte en esas 2 aguas, pero es cierto que siempre una va a pesar más que la otra y siempre vas a tener, porque yo me acuerdo cuando dirigía el equipo de diseño de la universidad donde trabajaba antes, me pasaba eso, ¿no? Que estaba a mitad de la semana y decías, es que el 80% del tiempo estoy gestionando y mi trabajo es que hacer que otros diseñen y que mi trabajo consistía en que subir el nivel del diseño, claro. Sí. Justo, claro. Que bueno, es muy loable, muy interesante, pero también dejas de hacerlo tú, ¿sabes? Que hasta cierto punto puede ser bien porque puedes tener gente que sea mejor que tú en determinadas tareas y, oye, eso eleva el nivel. Sí. Pero claro, si eres diseñador dices, otra, a mí me gustaría también en algún momento sentarme a hacerlo yo, ¿no? Pero bueno, claro. Genial. Entiendo perfectamente esta decisión que has tomado. Gracias por la aclaración y por el matiz. Me parece pues que es muy comprensible y lo entiendo perfectamente que digas, quiero diseñar o quiero dirigir diseño. Bueno, diseñar como mi herramienta de diseño ya, a ver, de vez en cuando obviamente abres el Figma o el Sketch y tal, pero la herramienta de diseño más potente para una persona que como yo ya tiene unos años y ya lleva mucho recorrido y cuyo fin es que la gente de su equipo brille, es el blog de notas o el Pages, ¿no? O sea, son las palabras. Son las palabras, si quieres, sí, fundamentalmente eso, para ayudarles y ayudar a las organizaciones, ¿no? a entender y visualizar. Pero la labor de materializar esos diseños, ¿no? De darles forma, darles píxel y darles pincel, yo creo que yo no debería estar haciendo mucho de eso ya, ¿no? Creo que hay gente que lo puede hacer mejor, que tiene otras maneras de enfocarlo, que tiene más frescura y que cuando ya llevas cierto tiempo existe el peligro de que acabas haciendo siempre lo mismo, ¿no? O sea, acabas repitiendo tus propias fórmulas. Entonces es bueno que ayudes a pensar a otros para que esos otros propongan fórmulas nuevas, ¿no?
Muy bien. Entonces, ¿se podría decir que esa es un poco la motivación que tienes a día de hoy? Es la razón un poco por la que te levantas por la mañana, decir, me apetece hacer esto y eso es lo que quiero transmitir. Creo que así es como más apoyo, como más ayudo al sector. Pues yo creo que sí. A ver, me acuerdo cuando era diseñador de trinchera, por decirlo así, la satisfacción cuando parías algo que decías, ostras, esto ha quedado bien, esto tiene integridad, esto tiene solidez, esto está bien alineado con lo que quiere la empresa, tal, esa satisfacción era muy grande. Pero cuando empecé a formar a gente en diseño, en 2007, empezó a pasar esa cosa de ver, es muy parecido a la paternidad, ¿no? Ves los éxitos en la gente a la que has formado. O cuando tú eres padre, pues no sé si tú tienes hijos o no, pero... Sí, tengo tres. Toma ya, pues me ganas, tú somos dos. Tu mayor placer ya no son tus logros, son los suyos, ¿no? Entonces, esto un poco parecido. Y es igual cuando formas o cuando diriges o lideras un equipo de diseño, ¿no? Es el propiciar el éxito o el que se eleve el trabajo de otros. Para mí ese ya es el objetivo, ¿no? Ese es el reto máximo y la satisfacción máxima, que está tanto en la escuela como dirigiendo un equipo de diseño. Te quería preguntar, porque yo escuchando tu podcast, haces un montón de referencias a un montón de cosas y además lo que me mola de tu podcast, y esto es una opinión personal mía, de fan, es cómo conectas cosas que a lo mejor no tendrían por qué estar conectadas con el diseño. Entonces, claro, lo que se trasciende de ahí es que el diseño está en todas partes. Entonces, y haces un montón de referencias y tal. Entonces, me gustaría que me dijeras un poco quiénes son tus referentes a la hora de formar en diseño o aprender diseño o que cuando cuáles son las referencias o bien para enseñar a otros o bien para aplicar tú. Claro. Pues hay una idea principal que es la idea de que si tú quieres el diseño digital o el diseño de interacción o el diseño de, como quieras llamarlo, ¿no? El diseño digital, vamos a llamarlo así. Vale. Es una profesión relativamente joven si la entiendes como una profesión nueva. Si la entiendes como la evolución de una profesión, que es el diseño, pues tiene 100 años o 150 años o más, según quieras ver, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que nos enfrentamos a soportes y territorios nuevos. Entonces, la mejor forma de aprender no es cogerse los libros que hablan de diseño digital, es ir a aprender fuera de la profesión. O sea, es cómo se aprende de la profesión fuera de la profesión. Así se enriquece porque la profesión es muy pequeñita en cuanto a conceptos y conocimientos. Y lo que le queda por crecer es infinito, ¿no? Porque todo lo digital lo va a ocupar todo. Lo digital es lo real, ¿no? Ya. Entonces, todas las referencias para mí están fuera del diseño. Fuera en términos de competencias, es decir, aprendo muchísimo, pues yo qué sé, de la arquitectura. Mi mujer es arquitecta, Jara, pues hablando con ella o compartiendo lecturas con ella de temas de arquitectura, o aprendo mucho también de diseño, pero del pasado, ¿no? O de no diseño, porque en un edificio o en unos textos pues mira, el otro día estaba leyendo a Ramón Llull, ¿no? Que es un filósofo místico y demás mallorquín, de mi tierra, cómo él organizaba su sentido de organización de la realidad. Él sentía que toda la realidad estaba conectada y había que organizarla, ¿no? Y crea un concepto que es el concepto de epistemología o sea, su obsesión por organizar y estructurar, ¿no? Es algo de lo que nosotros podemos aprender mucho. Y leyéndole disfrutas y ves conceptos y los puedes conectar con otros y demás, ¿no? El aprendizaje para mí es muy tridimensional. Es cuando tú aprendes casi como te enseñan en la escuela, aprendes linealmente. Esto pasa y luego pasó esto y por eso pasó lo otro. Cuando aprendes libremente y estudias, hay un montón de líneas y entonces empiezas a ver que se pueden conectar unas con otras y se está creando un espacio tridimensional en tu cabeza. Y eso es lo chulo, ¿no? Entonces, referentes, pues desde el modernismo centroeuropeo, de los Eigers, Hotel Eigers, Dieter Ramses y demás, pues no sé, poesía de Miguel Hernández o San Juan de la Cruz o gente del barroco o la Grecia clásica, o da igual. De hecho, no me quiero casar con nadie. Creo que cuanto más podamos expandir, mejor, ¿no? Más enriquece lo que hacemos. Es eso de abrir, en un mundo en el que cada vez, la sensación que yo tengo es que la mente cada vez está más cerrada y somos más
uniopinión y unidirección y yo opino así y así opino y da por mucho que tú digas, no, mi opinión no va a cambiar. Tener la capacidad de tener la mente abierta a que a lo mejor no tienes la razón sobre algo o sobre nada, eso es hoy en día es un acto de valentía y te diría que también de rebeldía. Es decir, tener la capacidad de abrir la cabeza y aceptar que otra persona pueda tener razón y tú no, en algún tema, o que su aprendizaje es tan válido como el tuyo. Claro. Eso, o que no hoy en día sabemos se ve nada. mucho. ¿No te da a ti la sensación de que a veces, a esto lo llaman presentismo, que es esa idea de que parece que los que vivimos hoy somos superiores porque tenemos mucha más información Ya, a los eso que siempre vivieron pasa. hace Sí, es un 50 sesgo. años, ¿no? Y este Es un sesgo es sesgo, sí. horroroso. Y Sí, a sí, mí sí. es que me emociono leyendo, pues yo que sé, un libro de hace 50, 60 años tal, y digo, joder, a veces parece que hasta esta gente fuera más lista que nosotros porque se permitía el lujo de estudiar y dedicarle más seso a una cosa concreta. Y nosotros pasamos por encima y le hemos leído 3 tonterías y ya tenemos una opinión, ¿no? Sí. Estoy contigo 100%, sí. Pues bueno, es el típico, esto de cuanto menos sabes, más crees que sabes y luego te Sí. conforme vas aprendiendo. Esto es, Totalmente. no sé, ahora no recuerdo el nombre de ese Sí. sesgo, pero pasa, y pasa mucho. Mm. Entonces, cuando alguien afirma algo muy categóricamente y no es sabido que no es un experto en el tema, yo suelo desconfiar mucho Claro. por este sesgo, ¿no? Por eso mismo. Muy bien, vale. Yo normalmente en este punto hago una pregunta a todos los invitados, porque este podcast está un poco enfocado a que lo que tratemos lo apliquemos a los negocios, un poco la finalidad. Sí. Branding aplica al negocio, diseño aplica al negocio, marketing aplica al negocio, ventas, obviamente, aplica al negocio. Entonces, en este caso, ¿qué es para ti un negocio y qué es para ti una marca? Ostras, son preguntas muy amplias, ¿eh? Ya. Para mí un negocio es cualquier actividad que busca producir... o sea, un negocio son muchas cosas, pero la que yo considero mejor es cualquier actividad que busca producir prosperidad a partir de convertir ideas en algo que se mueve, ¿no? Puede ser vendiendo, puede ser extrayendo, puede ser produciendo, ¿no? ¿Y qué es una marca? Pues una marca es la traducción intelectual de esa actividad y la manera en que todo eso se proyecta hacia afuera, te diría, si es que nos vale, ¿no? ¿En qué se convierte? Pues se puede convertir en un vocabulario, un conjunto de referencias, desde luego, una manera de posicionarse en el mundo. A mí me gusta mucho una cosa que contaba David de Ugarte, que decía, no lo decía acerca de las marcas, lo decía acerca de las organizaciones en general, ¿no? Decía, un grupo de chavales tocando la guitarra al lado de la hoguera y pensando cómo cambiar el mundo es lírica, ¿no? El Apolo 13 despegando para llegar a la luna es épica. En el grupo de chavales suena la guitarra, en el despegue del Apolo el ruido es ensordecedor, ¿no? Entre la lírica y la épica hay, ¿no? de algo pequeño, bonito, delicado y tal, y algo que es brutalmente salvaje, pero que aspira a fines muy grandes, hay un recorrido muy grande, hay muchos puntos intermedios. Y entiendo una marca como una manera de proponerse en ese espacio, ¿no? En función de lo que haces, pero también de lo que dices. Y si no coincide, ¿no? Si tú eres épico por tus dimensiones y tal, pero te cuentas de forma lírica, es ridículo, ¿no? Una supermarca petrolera o una supermarca de coches diciendo que son una cosa bonita y delicada y tal, es como, venga, no me engañes, tío. O sea, eres lo que eres. O sea, extraes, yo qué sé, el litio de la tierra, es la leche, tienes unas máquinas gigantes y eso pues puede ser loable en cierto contexto, pero no me digas que sois muy delicados y sois muy tal. Pero al revés también tampoco cuela, ¿no? Cuando un grupo de chavales monta una startup pequeñita y te dice que van a cambiar el mundo, es como, venga, campeones, que sí. No pasa nada porque seáis un grupo de chavales con muy buenas intenciones y eso puede derivar luego en cosas magníficas. Pero ahora mismo sois lo que sois y sois líricos. Y es bonito que os contéis desde la lírica, ¿no? No desde la épica. Entonces, bueno, a mí ese eje me ayuda mucho a entender lo poco que sé de marcas y de branding, ¿no? Pues ya con este
resumencito que has hecho ya demuestras que sabes más de lo que crees. Porque me Pues, parece... solo te he dicho palabras. Luego lo que importan son las acciones, ¿no? Palabrear es muy Bueno, fácil. pero si tú sabes las palabras, es fácil luego aprender a hacerlas en realidad. Es decir, yo creo Bueno, que a ver, tener las marcos de palabras entendimiento es muy construyen importante. realidades también, ¿eh? Es decir, Bueno, sí. Yo creo que el tener marcos de entendimiento, y por eso lo del estudio, ¿no? Estudiar yendo a una escuela o estudiar tú en tu casa, pero estudiar. No bichear un poquito y leer 4 articulitos, sino cogerte y leerte tus libros y darte una organización y darte un camino. Te da parámetros de entendimiento, te construye mapas de dónde está cada cosa y cómo se relaciona con las otras. Lo que decías antes de conectar cosas, ¿no? Y entonces, bueno, yo tengo mucha suerte porque hemos tenido muy buenos profesores y tenemos en el instituto, pues lo mismo te viene un día Tony Segarra, que te viene, que tienes a Antune dando clases, o gente que sabe un huevo de estas cosas, ¿no? Y siempre que puedo me cuelo ahí. claro, Pero experiencia tengo si muy pudiera poquita. yo también. Ya, no, eso es un Eso, lujazo. Empiezan eso, mañana las eso, clases. eso, es oro puro, nada, eso es, o sea, genial. Vale, cuéntanos ahora, esta es un poco la pregunta principal de la entrevista. Cuéntanos algo de tu profesión que tú hayas aprendido con los años, que pueda ser aplicable hoy en día y que realmente aporte valor y que diga, mira, de todo lo que hemos hablado, esto, para mí, o de todo lo que yo sé, esto es importantísimo que todo diseñador o toda persona que tiene un negocio, porque ya no solo diseñador, sino cualquier persona que quiera que entienda que el diseño es transversal a todo, incluso a los Sí. negocios, le va a servir para aprenderlo y para aplicarlo. Ok, te voy a decir 2, si me lo permites, ¿vale? No, claro, mejor. De hecho, las acabo de poner en un documento interno donde quiero tener algunas ideas muy claras y compartirlas con el equipo de diseño. La primera, igual es un poquito más obvia y es todo lo que no está diseñado está mal diseñado. Es decir, absolutamente todos los puntos de contacto de una empresa o un negocio con sus clientes, incluso los que no están en contacto con sus clientes, deben ser pensados, estructurados, definidos. Por o no por diseñadores, pero no hay cosas que sean importantes y cosas que no. A mí me maravilla cuando escucho a José Ramón Pérez Agüera de Mercadona Tech, que también es profe en el instituto, hablar de cómo, de lo importante que es para ellos las herramientas y el software que usan las personas que preparan los pedidos. Porque si está bien empleado, les facilita la vida a ellos, les reduce la carga de trabajo, les reduce el esfuerzo físico y además les reduce el tiempo para preparar un pedido, que eso es muy importante también para el negocio. Entonces, nadie piensa en el diseño de esas. O sea, nadie piensa que eso debe ser diseñado. Pues eso es tan o más importante que el diseño de la aplicación De la ciudadana. interfaz, sí. Bueno, son sus propias interfaces, con sus propios dispositivos, que van en una tablet, que va pegada a un brazo. Hay que diseñar hasta la goma de cómo va pegada al brazo en función de la altura de las estanterías. Todo eso es importante, ¿no? Entonces, todo lo que no está diseñado está mal diseñado. Y la otra, para mí, es muy importante, y esto es casi un aprendizaje tardío, que es cuando yo empezaba en diseño de interacción, que estábamos casi construyendo la profesión, porque éramos muy poquitos en el 2000, teníamos esa idea del diseño de interacción o de la UX o del diseño digital como que tiene que ser neutro, no tiene que contar nada, tiene que ser una herramienta al servicio de bla, 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 bla. Con el tiempo me he acabado dando cuenta de que diseño y narrativa son la misma cosa. De que no me importan tanto los sistemas de diseño, aunque yo hable muchísimo de ellos y de mucho la paliza con ellos, pero que más importante que un sistema de diseño es un lenguaje de diseño. Porque en el lenguaje de diseño están todos los valores de la marca en cada puñetera decisión del producto. En cada curva de un detalle de una cosa está el credo de una empresa y el por qué existe esa empresa en el mundo. Además, un lenguaje de diseño frente a un sistema de diseño existe independientemente del soporte, ¿no? El sistema de diseño es, vale, pues unas reglas de cómo haces tus módulos, tus componentes y todo eso en la pantalla, pero el lenguaje de diseño te dice, si tuvieras que poner aquí una papelera, ¿cómo sería la papelera? El lenguaje de diseño, Muji tiene un lenguaje de diseño y no tiene un sistema de diseño. Sargadelos tiene un lenguaje de diseño y no tiene un sistema de diseño. Porsche tiene un lenguaje de diseño. Sony tiene un lenguaje de diseño, pero no tienen sistemas de diseño, ¿no? Son esas cosas que hacen que tú ves una esquinita del producto y ya sabes quién lo ha fabricado. Y ya sabes
Y ahí están todos los valores. Está esa veta de la madera, está esa manera de pulir los detalles. Y a mí eso me parece maravilloso porque es un ejercicio conjunto de marca, diseño y posicionamiento de marketing también, ¿no? Entonces tiene mucha más potencia. Cuando lo haces así, estás ensanchando el ancho de banda o como quieras llamarlo, ¿no? De la capacidad de proyectar de una empresa hacia la gente a la que se dirige. Ese sería el segundo. Pues me ha parecido súper interesante porque además estoy aquí, estaba tomando notas porque te abre un poco me has abierto un poco el enfoque a decir, es verdad, es que muchas veces no se necesita. Ahora estamos siempre además con el producto digital todo sistematizado, con diseño tal, y a veces nos olvidamos de lo que tú dices del lenguaje. A lo mejor no hace falta que esté todo sistematizado para que se entienda que esa marca es esa marca o que ese producto es de esa marca. Porque tiene un lenguaje similar, hablan el mismo idioma, ¿no? Exactamente. Además, el lenguaje te permite pensar en productos o en soportes que no son los que tú de forma natural harías. Si yo te digo, ¿cómo sería una bicicleta si la diseñara Muji? ¿Cómo sería una aplicación? Bueno, la verdad es que el diseño digital de Muji deja mucho que desear, pero ¿cómo sería? Entonces te lo puedes imaginar, ¿no? El lenguaje te da la capacidad de imaginar cómo sería y eso anticipa y ayuda sin limitar, porque el sistema de diseño es muy limitante. El lenguaje de diseño lo que te ayuda es a imaginar. Te encamina la imaginación para un equipo de diseño, ¿no? Es que claro, el lenguaje... Ostras, perdona que se me ha caído el boli de apuntar. Y como es mi podcast, pues me agacho y lo recojo. Al final tiene mucho que ver, por lo que estás diciendo, tiene mucho que ver con identidad. Claro. Tiene que ver mucho con identidad. La narrativa, obviamente, pero el lenguaje es identidad. Cómo habla una persona o cómo se expresa una persona o cómo las palabras que usa, eso es identidad. Incluso, entonces, ¿a qué huele? O sea, el perfume o la esencia corporal que tenga alguien, su manera de vestir, su manera de llevar el puño de la camisa o el tipo de camisetas que lleva o el peinado. Hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, si piensas en términos de lenguaje, se te ensancha todo un montón. Y entonces los de marca empiezan a ponerse nerviosos porque que te estás metiendo en su territorio. Pero bueno, es bueno verlo. Si todo va bien, debería ocurrir una unión, ¿no? Mira, yo alguna vez lo he puesto en LinkedIn y no ha tenido ninguna reacción, o no ha tenido pero yo soy muy defensor de que todo es diseño, todo es marca, luego todo es diseño de marca. Es decir, bajo esa premisa, yo alguna vez lo he puesto y para mí me resulta obvio, porque es lo que vamos, si todo está diseñado, todo es una marca, hasta los macarrones de tu madre, como dice Fernando de Córdoba, hasta los macarrones de tu madre es una marca, pues todo es diseño de marca, porque todo está diseñado. Todo está pensado para que tenga un posicionamiento, una identidad, te genere unas sensaciones. Entonces, claro, por eso yo digo que soy diseñador de marca, pero no diseñador. Claro, la gente entiende cuando digo que soy diseñador de marca que hago logotipos, pero no. Que pintas logotipos, claro. Que pinto logotipos, pero no. O sea, es muchísimo más profundo que eso. Claro. Y es lo que realmente me parece muy interesante este concepto. Alguna vez lo he puesto en LinkedIn en algún post y tal, y no ha tenido no sé si es que no lo he sabido explicar. Espero que con esta explicación la gente cuando lo escucha lo entienda, pero creo que va por ahí. Y creo que eso que estás diciendo tiene mucho que ver con esta idea. Muy bien, vamos a hablar ahora un poquito del sector del diseño, cómo lo vemos, cómo lo ves tú, qué opinas de él, hacia dónde nos vamos, cómo lo ves, que si el mercado está preparado, porque ahora cada vez todo parece que tenga que tener una aplicación, todo parece que tenga que tener... Entonces, ¿cómo ves el sector? Os dedicáis a la formación y preparáis a gente que va a revolucionar las cosas. Entonces, ¿qué opinión tienes del sector si te quieres meter en el charco? A ver, el sector son muchas cosas y son muchas empresas y son muchas actividades y si piensas en el sector desde una perspectiva más tecnológica, no tiene nada que ver como si ves el sector desde una perspectiva más de diseño tradicional o de empresas de diseño o de incluso empresas de branding clásicas, ¿no? Entonces, el sector es tan difícil de definir que me da un poco de pudor hacerlo. Lo que sí, o analizarlo, lo que sí te diría es que siento... Este año empezamos, ahora justo mañana empiezan las clases de los programas nuevos, ¿no? Y siento, por un lado, que nunca ha sido tan necesario hacer revisión de todo y mirar hacia atrás y aprender, pero al mismo tiempo, cada 10, 12 años, en el ámbito tecnológico hay una disrupción muy bestia y todo cambia, ¿no?
a ver, todo cambia sin que todo cambie, porque las personas somos las mismas, nuestras necesidades vitales son las mismas y nuestros contextos, pues más o menos, bueno, los contextos van cambiando, pero son muy parecidos. Pero llega una tecnología que cambia la manera en que nos relacionamos con sistemas, empresas y demás, ¿no? Piensa, por ejemplo, cuando arranca el ordenador personal, piensa cuando luego llega Internet, piensa cuando luego llega Google, que cambia la manera en que encontramos información, piensa cuando llega el iPhone, que cambia la manera de hacer webs, cambia de un Internet documental a un Internet de aplicaciones, cambia de una cosa muy de clicar y muy de papel, aunque fuera en pantalla, a una cosa mucho más táctil, ¿no? Y ahora llegan las inteligencias artificiales que van a hacer que dar golpecitos al cristalito, como suelo decir yo, que es una cosa que tiene muy poco ancho de banda, ¿no? Porque tú vas tomando decisiones haciendo clics, eso es muy lento. Decir principios de diciembre es mucho más rápido y tiene mucha más información que ponerte a hacer y señalo entre el día 1 y el día 3, ¿no? Sí. La manera en que usamos interfaces táctiles o incluso con teclado o con ratón se parece mucho más a cuando nos comunicábamos a distancia a través de Morse por un telégrafo, ¿no? Tiene muy poco ancho de banda. Lo que ocurre en tu cabeza y lo que eres capaz de transmitirle al sistema hay una diferencia tremenda. Es muy filtrado. Es como intentar vaciar un camión cisterna a través de una pajita de Coca-Cola, ¿no? Es lentísimo. Si tú mezclas tecnología de reconocimiento de voz con inteligencia artificial, ese ancho de banda se multiplica. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? A que para mí es muy importante que en el sector, sobre todo en el ámbito del diseño, se empiece a pensar en otros términos la manera en que te relacionas con interfaces, porque va a cambiar un montón. Porque reservar un hotel yendo ahí pip, que si el mapa, que si no sé qué tal, la cantidad de clics que tienes que hacer para una reserva de hotel en Booking o para reservar un vuelo, preparar un viaje, cualquier cosa, es brutal y eso se hace mucho más rápido dando 2 parámetros de voz, ¿no? Entonces, morirán muchas empresas, cambiarán las que sean listas y dentro de 10 años veremos con nostalgia cuando hacíamos interfaces táctiles para absolutamente todo y todo tenía que ser una app, como dices tú, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi análisis? Pues desde un punto de vista de retos profesionales creo que es ese, ¿no? ¿Cuánta atalaya podemos seguir ganando para entender mejor que lo digital es lo real, ¿no? Esta cosa que decimos mucho en Design Graduate, y cómo nos preparamos para el siguiente cambio. Porque cada vez que ha habido un cambio de estos, un montón de gente del sector se ha quedado con el culo al aire y se los ha llevado a la corriente, ¿no? Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, esa expresión me encanta. Muy gráfica, además. Sí. Mira, no sé si tú lo recuerdas o tú lo viviste, en el mundo más del diseño de interacción, lo que llamaban arquitectura de información, hace unos años, en el año 2002, 2003, había un montón de gente que venía de la biblioteconomía y la documentación. Y eran como los elegidos, en el sentido de que, como la web eran sistemas documentales muy complejos, ellos tenían el conocimiento para construir todo eso, ¿no? Cuando llega el iPhone, toda esa gente se quedó sin saber qué había pasado. O sea, es como que boom, llegó un autobús, se llevó a unos cuantos y se piró. Y ellos se quedaron ahí como de, ¿qué ha pasado? Y va a volver a pasar lo mismo. O sea, los que piensen que diseñar o crear, proyección digital de una empresa es crear interfaces táctiles o interfaces web, se van a quedar pasmados. Claro. Y entonces, bueno, creo que aprender es precisamente prepararse para esas cosas, verlas venir y saber moverte con ellas. Pero es que esa forma de interactuar también no solo va a cambiar la interfaz, sino va a cambiar también el continente, es decir, el aparato. Claro. Hoy en día, el iPhone o el teléfono móvil que sea, la gente cuando habla... primero que ya no llamas. Ya no llamas. Es un lo llamamos teléfono, pero ya no es un teléfono. Ya no es un teléfono, ya no llamas. Eso para empezar. Con lo cual ya la posición de ponerte en la oreja ya no la usas. Claro. Te lo pones como un micro, casi más. Sí. Luego la pantalla realmente no te hace falta. O sea, te hace falta para activar la aplicación, pero si tienes un comando por voz, es que a lo mejor no tiene ni pantalla. O a lo mejor no tienes ni móvil. O a lo mejor no tienes ni móvil. Justo. Claro. Entonces, acuérdate de Her, la película, ¿no? Con un auricular aquí puesto, ya está. Justo, ya está. Sí, es que a lo mejor es eso. O los contextos de uso, ¿no? Nosotros hablamos mucho de usuario-contexto, dispositivo-interfaz, ¿no? Y de la relación entre las 4. Es una ecuación de 4 variables. Si yo puedo hacer con voz cosas que antes tenía que hacer sentado o tenía que hacer con las 2 manos,
puedo hacer cosas en sitios distintos. Entonces, a lo mejor puedes despachar mensajes en la ducha o puedes trabajar, yo qué sé, no lo sé. Todo cambia, los lugares cambian, los contextos de uso cambian. Se pueden hacer cosas distintas en lugares distintos, ¿no? Y habrá necesidades nuevas, etcétera. Pero sí, va un poco por ahí. El análisis del tema del dispositivo que estás haciendo me parece crucial. Es que son esas cosas que tú percibes que la gente, además, y lo percibes no solo en los jóvenes, en la gente mayor. Mi suegra, por ejemplo, ella tiene artrosis, entonces, claro, los dedos para escribir, difícil. Entonces, ¿qué hace? Todo por voz. Todo por voz, fíjate. Aunque te lo mande escrito. Claro. Dicta, ¿no? Sí. Lo dicta, además, y además no tiene el pudor de hacerlo en público, esté alrededor quien esté. Claro. Que ese es otro tema, la intimidad. Los jóvenes hoy en día, tú puedes ir en un bus público y te puedes estar enterando de la conversación que tienes el de delante, porque se la está dictando a WhatsApp. Sí. Hay una escena muy buena en Her, de la que hablábamos el otro día con Azur González, también diseñador que lidera todo el trabajo de Bidif, que es ese momento en Her, en la película, en el que todo el mundo va en el autobús y todo el mundo va susurrándole a su propio agente, ¿no? Y está todo el mundo... Claro, en el supuesto ideal de Her, el software ya es capaz de reconocerte susurrando y podría... No es descabellado pensar que pueda reconocer tus comandos sin ni siquiera casi hablar, ¿no? Como así muy... Sí. En ese escenario ya... Cualquier cosa. Ni nada, cualquier cosa, exactamente. Pero claro, a mí me preocupa más me sorprende la falta de transparencia total. O sea, que eso sería como otro tema, ¿no? O sea, esa desnudez total en la que ya damos nuestra intimidad sin ningún tipo de pudor. ¿Sabes? Que eso sería como otro tema que tiene su tela también para cortarla, ¿no? Tiene su tela, sí. Pero es que eso también hay que pensarlo. El otro día, cuando vino Máximo al podcast, hablamos justo de eso. De que hay que pensar en las implicaciones que tiene cómo diseñamos un producto, cómo diseñamos un servicio, cómo diseñamos... Bueno, no se piensa. No, claro. Muchas veces. Era como, es que yo voy a diseñar esto y si yo hablo todo por voz, todo el mundo me va a escuchar. Claro. Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso para mi privacidad? Eso no tampoco se dice. Muchas veces va tan rápido. No se piensa en los contextos. Bueno, y en este caso son contextos de uso, pero luego tiene implicaciones morales y demás, ¿no? El Máximo cuando imparte el programa de filosofía en el instituto lo hace de una forma muy bonita porque desde un concepto que puede ser, pues, yo qué sé, verdad, ¿no? Va bajando desde lo más filosófico hasta lo más real y ahí es cuando siempre hay un momento que puede ser antes o después que la piel se te eriza, ¿no? Y dices, ostras, ¿no? Ahora sí me han conectado cosas, ¿no? Y sí, no, claro, es verdad que decías, me preocupa. Es verdad que es preocupante, yo creo que es más preocupante cuando te das cuenta de que no lo tuviste en cuenta en alguna ocasión, ¿no? O que debiste, o sea, es la preocupación propia, ¿no? Como de, ostras tú, que esto, me ha faltado esto, ¿no? En otros ejercicios que he hecho anteriormente. Sí, bueno, es que al final creo que la tarea de diseñar tiene una responsabilidad enorme en muchos casos que no se valora, no se entiende. Y esto la gente entiende cuando hablas de diseño en pintar interfaces y en pintar cosas, que es un poco, esto es como muy manido, pero es real, es así. Sí. Pero igual que hay este cliché en el sector del diseño, hay otros clichés en otros sectores, que los que viven en otros sectores, que de los abogados siempre pensamos no sé qué. Claro. O de los carpinteros. Bueno, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta y no por ello hay que seguir diciéndolo. O sea, pero vamos, esta reflexión me parece muy interesante, cómo el sector va a tener que ir adaptándose a las realidades que hay, pero no solo diseño, no solo el sector digital de diseño, sino casi cualquier. Hoy en día, el otro día escuchaba un podcast, no recuerdo exactamente cuál era, que hablaba un poco con las inteligencias artificiales y que ahora mismo todas estas inteligencias artificiales son como muy de conectar puntos, o sea, no son capaces de razonar por sí mismas, entonces, o no son capaces de entender un contexto, de entender los contextos. Simplemente son muy buenas creando patrones. Entonces, todo lo que sea hacer patrones, pues va a ir bien y son mejores que un humano, pero de aquí a Lima. Pero hay esa parte de los contextos, esa parte del razonamiento humano, de cómo piensa una persona,
que una máquina todavía no, porque no es patrón, es otra cosa, no es intuición, es aprendizaje, es experiencial, es otra cosa. Como tú puedes describir cómo es ver el rojo, pero tienes que ver el rojo para ver el rojo, ¿no? Entonces, eso no se puede describir ni físicamente, ni científicamente, ni en unos y ceros. Totalmente. Me está recordando una de estas stories tontas que circulan por Instagram de un grupo de amigotes pidiéndose una ronda de cervezas, ¿no? Entonces, y la gracia está en que nadie usa una sola palabra. El camarero echa una miradita, uno del grupo la pilla, hace un gestito con la ceja de espérate un momento, voy a preguntar, mira a los otros y con movimientos de milímetros en un ojo o en un gesto tal, sabe lo que todo el mundo quiere, quién quiere repetir, quién no y tal, mira al camarero de vuelta y con otro gesto ya está el pedido hecho, ¿no? Entonces no se ha movido, para la máquina no se ha movido un bit de información, pero se han dicho muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Esto es maravilloso, saber leer los contextos, ¿no? No, muy buen ejemplo que explica muy bien esto que acabamos de decir. Muy bien, vale. Cuéntame un poco alguna anécdota tuya de todos estos años de formación, algún aprendizaje que te haya marcado fuertemente. Puede ser una anécdota curiosa, puede ser una anécdota, oye, de mucho valor, en fin, lo que tú consideres que digas, joder, esto me parece muy curioso, lo voy a contar. Hoy creo que puedo aprender porque he aprendido un montón. Ya. Pues más que una anécdota, una revelación o una epifanía, si me lo permites, fue... Yo, como muchos que nos dedicamos al diseño, veneré durante mucho tiempo los principios de Dieter Rams, de la escuela de Ulm, del movimiento moderno, con un interés y con una fascinación casi religiosa, ¿no? Y en cierto momento, hace unos cuantos años, organicé un viaje junto a mi hijo mayor, junto a Javi, para ir a Ulm, que ahí es donde estuvo la escuela y que ahora es pues, una especie de centro de investigación y demás, ¿no? Y se puede visitar. Y además, muy cerquita de Ulm hay un Legoland, ¿no? Y como él era pues más pequeñito, pues le apetecía ver temas de Lego. Legoland. Interesante, porque en la escuela de Ulm nacen los sistemas de diseño y Lego es el sistema de diseño. El sistema de diseño por antonomasia. Claro, claro. Entonces montamos este viaje y yo iba muy ilusionado. Visitamos la escuela de Ulm y hay un cierto momento en el que visitas la parte donde estaba la residencia de los estudiantes y de los profesores que estaban de visita y empecé a ver pasillos de cemento muy bien iluminados, o de hormigón, si quieres, muy limpios, donde en ese momento se estaba quedando gente allí, o sea, eso está en uso, pero totalmente carentes de vida. O sea, no había una hoja de árbol mal caída, no había una bicicleta mal puesta, no había una maceta espontánea, no había nada. Y daba un poco la sensación de espacios de la muerte viviente, como el libro. Contaba, no me acuerdo de cómo se llama el autor del libro, Espacios de la muerte viviente. Ay, no me acuerdo, lo tengo por aquí. Bueno, es un húngaro. Contaba la idea de que el movimiento moderno, en su idea de perfeccionar el mundo, ¿no? De buscar la perfección absoluta, empieza a quitar elementos de la ecuación y decir, no nos interesan lo orgánico porque es sucio y tal, no nos interesa no sé qué, no nos interesa... Y poco a poco irían reduciéndolo y limpiándolo todo hasta quitar al hombre de la ecuación porque es imperfecto, es sucio, está lleno de defectos, ¿no? La persona, el ser humano, fuera. Y me dio un poco esa sensación, como de que sobraban las personas ahí porque estaba tan pensado para ser una cosa perfecta que estaba carente de toda humanidad. Y me llevé un palo. O sea, te juro que ese día me quedé tocado, que mi hijo me miraba como de, ¿qué te pasa? Y fue una epifanía al revés, ¿no? Fue como yo pensaba encontrarme aquí, ¿no? Ir a ver la Virgen de Fátima y tal, y me llevé un palo tremendo. Y eso me trastocó. Yo creo que ahí hubo un cambio en mi carrera profesional y mi manera de entender el diseño, ¿no? Entonces, en una newsletter que de vez en cuando actualizo, que se llama De Ulm a Cádiz, se explica un poco, o sea, el título intenta transmitir un poco de aquello, ¿no? El recorrido conceptual y de referencias de entender un lugar donde la función y la optimización lo es todo, a otro lugar que es Cádiz, que es una tierra a la que le tengo mucho cariño por muchísimos motivos, donde lo experiencial lo es todo.
y lo que menos importa es que las cosas hagan muy bien su trabajo, ¿no? Lo que más importa es que lo vivamos, que lo sintamos, es el corazón, ¿no? Entonces, creo que ese momento para mí fue súper importante y hace poquitos años también pudimos llevarnos a los alumnos de uno de los programas del Instituto Tramontana allí, de viaje de estudios, ¿no? Y fue muy bonito conversar con ellos después y conocer sus impresiones, porque todo el mundo salió de ahí como un poquito callado, ¿no? Como de qué bien lo hemos pasado porque había mucha nieve y era muy divertido también, pero al mismo tiempo había ahí algo, ¿no? Como, ostras, he visto algo que no sé si quería haber visto, ¿no? Que me ha dejado un poco. Y creo que esas cosas son muy importantes. Entonces, para mí esa experiencia, ese momento es como, ¡pah!, clave. Qué bueno. Oye, pues estabas hablando y yo estaba pensando, es que en verdad las personas somos seres que vivimos con contrarios, con el contraste. Necesitamos el contraste. Entonces, si tú decantas hacia un lado, te falta lo otro. Somos emocionales, pero además luego racionalizamos nuestras emociones. Porque entonces, no puede, en el momento que quitas una cosa, te pasa eso, que te falta algo. Aparece aquí hay algo que no está vivo. Pero es que si fuera al revés también, es decir, solo pasión, solo descontrol te lleva al libertinaje, te lleva a otras cosas, ¿no? Te lleva a sitios donde a lo mejor nos hemos pasado de frenada. Entonces, claro, yo soy muy de equilibrio, ¿vale? Me gusta mucho el equilibrio. Sí, a mí me gusta la palabra síntesis, ¿no? Que no necesariamente es término medio, sino que es saber dar con la fórmula adecuada de este poquito de aquí, este poquito de allá, ¿no? Pero sí, totalmente. Y un poco en la línea de lo que decías de los principios del diseño, que obviamente hay que tenerlos en cuenta y son importantes, no hay que ser... Yo tengo una expresión que es, no hay que ser demasiado levíticos. Es decir, el Levítico es un libro de leyes, la tradición judeo-cristiana es un libro de leyes en el que todos son leyes. Entonces, claro, si tú eres muy levítico, todos son leyes. Entonces, en el momento que te saltas de la ley, ya esa persona tiene que morir porque es que te has saltado la ley. Bueno, le ponemos demasiadas normas al diseño de marcas. Otro día lo comentaba con alguien en LinkedIn. Bueno, sí, hay unos parámetros, hay no sé qué, hay que diseñar en base a unos criterios, vale. Pero no te pueden condicionar otras muchas cosas que una marca pueda necesitar o que un producto pueda necesitar porque va en contra de una determinada norma. ¿No? Totalmente. Entonces, ese juego y ese equilibrio es el que te lo da la experiencia, porque yo al principio también era que sí, era muy de las normas, porque las normas te facilitan las cosas. Claro. Te facilitan la toma de decisiones. Y yo cuando no sé hacer algo, que hay una norma que dice esto, pues yo voy aquí. Y lo simplifican todo, a veces de más. Lo simplifican. Las personas nos movemos mucho por este tipo de cosas. Y creo que la parte de la sociedad polarizada viene un poco por esto. Es decir, nos hemos llenado de normas y como no tenemos capacidad de razón, de pensamiento crítico, nos basamos en las normas. Si tú te pasas la norma, ya estás condenado, estás juzgado y estás, ¿sabes? Sí, además en el ejercicio público de la norma parece que hay virtud, ¿no? De mira qué bueno soy porque yo aplico la norma a lo bestia, ¿no? Yo soy el virtuoso, ¿no? Sí. Cuando a veces no siempre es lo correcto, porque si fuese así, no habrían existido las revoluciones. Total, no cambiaríamos nada. No cambiaríamos nada. Hubiera sido un mundo muy bonita que me has recordado antes cuando hablabas de los dos extremos, ¿no? Y de pasarse de frenada. Que es esa de que a la humanidad la mueven los poetas, ¿no? Aunque parecen los más inútiles de todos, ¿no? Al final, los poetas no he entendido como los poetas que ponen sus versos y tal, sino la gente que es capaz de evocar y de ayudarte a soñar de alguna manera, ¿no? Steve Jobs era un poeta, quiero decir, no digo poeta en un sentido más... En el sentido literal de la palabra. Claro. Y eso conecta mucho con lo que tú haces, ¿no? Con el diseño de marcas y tal. Entonces, lo funcional está cargado de normas, lo poético está mucho más libre y es mucho más difícil, en cierto modo también, ¿no? O sea, ojo, no le quiero quitar mérito al trabajo de un ingeniero, ni muchísimo menos, ¿no? Que va, absoluto. Pero lo poético se mueve en términos mucho más libres, para bien y para mal. Entonces también es mucho más fácil cagarla, ¿no? Pero cuando hay normas todo es fácil. Todo es fácil y, bueno, no vas a pisar a nadie, pero acabarás haciendo lo normativo. Y lo normativo no cambia nada. Lo que hace todo el mundo. Por eso cada día las webs son más iguales, la ropa es la misma, los chicos se visten todos igual, se peinan todos igual y todos siguen la misma. Porque somos gregarios también, pero bueno.
A ver, Eso pero es. mírate a ti y a mí, o sea, vamos súper normativos. Totalmente, si somos iguales. Sí, totalmente. Claro, es que, pero porque vivimos inmersos en eso y al final somos normativos también. Por eso decía del equilibrio que tú has matizado como síntesis, Bruno. Vas a encontrar ese punto que sintetice las dos cosas y podamos encontrar un equilibrio, ¿no? Muy bien, pues vamos a ir cerrando. Se nos ha pasado ya más o menos la hora que te había prometido que iba. Se ha hecho brevísimo. A mí también. Sería aquí 7 horas más. Yo cuando me pongo a hablar de estos temas me enrollo una persiana y entonces lo disfruto muchísimo. Entonces, Sí, muy agradable. pero lo dejaremos para más adelante, para otra temporada, te volveré a invitar y seguiremos la conversación Siempre o hablaremos quieras, Samuel, de encantado. otras cosas. Ahora para cerrar, te voy a dar el típico minuto de oro para que nos cuentes pues alguna cosa, algún contenido que quieras recomendar, algo que quieras promocionar. Tú ten en cuenta que esto saldrá, te lo digo por la promoción de si quieres promocionar alguna cosa, esto saldrá seguramente en octubre. Vale. Yo normalmente suelo grabar con un mes de margen. Muy bien. ¿Vale? Entonces, para que lo tengas en cuenta. No, pues voy a hacer referencia a algo en lo que hemos puesto y yo personalmente, o sea, me he exprimido hasta dejarme, hasta quedarme hecho una piltrafa intelectualmente por todo lo que hemos volcado ahí, que es Design Graduate. DesignGraduate.com es, en cierto modo, es la pata online del Instituto Tramontana. Y ahora mismo tiene forma de un curso para quienes quieren aprender diseño de interacción, diseño digital, experiencia de usuario, todo lo que quieras meter ahí dentro, ¿no? Donde hemos intentado contar un montón de cosas, todo lo que creemos que tiene que habitar en la cabeza de una persona que se dedique al diseño digital, mucho también de tu territorio y de territorios adyacentes, ¿no? De comunicación, marca y demás, semiótica y un montón de cosas más, contándolo con muchos ejemplos históricos, haciendo ese ejercicio de conectar mucho y con una edición de vídeo y una narrativa que me quito el sombrero con todo el trabajo de Mónica Meika y su equipo, porque es espectacular, ¿no? Si alguien se anima y quiere ver algunas clases gratis, están ahí disponibles en la web y lo puede ver. Entonces creo que, o sea, estoy muy orgulloso con el trabajo que hemos hecho. Me parece algo, a lo mejor está feo decirlo, pero yo siento que no había nada igual hecho antes. Y la verdad es que la gente que lo está haciendo nos manda unos mails que a veces te salta la lagrimita, ¿no? Porque cuánto lo estoy disfrutando, me los veo 3 veces, se los pongo a mis padres. O sea, alguna gente lo utiliza incluso para contar ante su familia la complejidad del trabajo que hacemos, que también es muy bonito, ¿no? Porque hay muchas referencias, hay muchos ejemplos, hay muchas analogías. Y nada, si me has dado un minuto, lo aprovecho. Pueden ser 3, también, o 5. No, yo diría uno por que decir. si a alguien le pica la curiosidad, que vaya y lo mire. Es lo mejor, ¿no? Y entonces pondremos el enlace en la nota del programa para que lo vean. Pero yo estoy casi convencido de que casi todo el mundo que se dedica al sector conoce vuestro programa, conoce vuestro instituto y conoce esos vídeos que realmente es marca, literalmente. Ese tipo de vídeos yo he tenido la suerte, porque un compañero de trabajo en la universidad se apuntó a uno de los cursos y me enseñó algunos vídeos y ole. Y la verdad es que muy bien. Los gratuitos también los he visto. La verdad es que están muy bien. Y así se aprende. Viniendo de ti es un halago muy grande. Muchas gracias. Pues nada, os animo a que sigáis porque ya te digo que de verdad a nivel de formación en diseño es top, ¿vale? Es top desde mi punto de vista, ¿eh? Algún día tendré la oportunidad de hacerlo y de gastarme lo que vale, lo que realmente vale porque lo vale. O sea, estoy convencido de que vale eso. Está tirado. O sea, está feo que lo diga, pero está tirado. Sí, no. Está claro. Es que todo está tirado en comparación con que lo compares. Obvio, te sí. digo. ¿Sabes? Pero que es verdad que el valor que hay ahí es brutal. A mí cuando dices sacar clases gratis digo, pero se están tirando el dinero. Es como, joder. Claro. Pero bueno, nada, muchísimas gracias Javier por este ratito. Ha sido muy agradable. Gracias a ti. Lo he disfrutado un montón, he aprendido también un montón, me han apuntado un montón de cosas. Así que nada, muchísimas gracias, que has emplazado para otro día, cuando quieras venir. Cuando tú digas, estaré encantado. Que quiero volver a salir porque tengo que hacer no sé qué, me apetece charlar, pues te vienes y si no te invitaré yo, por supuesto que sí. Nada, muchísimas gracias Javier, un saludo. Un abrazo y un saludo también a la gente que te escucha. Muchísimas gracias, chao. Si te ha gustado, ya sabes, comenta, comparte, dale like para que podamos llegar a más gente y pueda crecer el podcast. Y si quieres formar parte de la comunidad de Relevante, tenemos un grupo de Telegram
en el que puedes entrar y ahí podamos compartiendo contenido relacionado con el branding, las marcas y los negocios. En www.quintonbrands.com/relevante, ahí hay un botón que pone que te puedas unir a la comunidad de Telegram. Y ya está, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.